Bienvenidos a esta continuación de entrenamiento. Vamos a hablar de REST, aunque es otro tema que ya ha salido en otras capacitaciones. Pero el foco que le vamos a dar en esta pequeña transferencia de conocimiento es hacia lo que necesitamos saber cuando estamos en el mundo del diseño de servicios SOA o construcción de servicios SOA. Em, Volvamos nuevamente a REST y su definición. ¿Qué es REST? Es transferencia del estado representacional. Es un estilo de arquitectura dentro de la sombrilla de estilos de arquitectura SOA. Em, Luego adopta todos los principios que propone SOA, pero los concreta aún más, sin llegar a ser una arquitectura específica, porque pues no es todavía una arquitectura, sino un estilo, un conjunto de arquitecturas en donde se plantean unos principios de arquitectura eh, no necesariamente una forma absolutamente concreta, pero sí unos principios de arquitectura. Y dentro de esos principios de arquitecturas está el adoptar HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, como protocolo sobre el que se basa este estilo de arquitectura. Es una forma de implementar servicios SOAP, pero en donde, a diferencia de SOAP, el protocolo de Simple Object Access Protocol, no desearon o no plantearon cambiar o crear un nuevo protocolo para definir los aspectos de la tecnología, sino que simplemente readoptaron o adoptaron un protocolo de transporte, que es el protocolo de transporte HTTP, em, dándole a HTTP una interpretación semántica más detallada y adoptando los aspectos de cómo representa los recursos ese protocolo. Eh, Como dice muy claro aquí, REST es un estilo de arquitectura, no es un protocolo. El protocolo es HTTP y ese protocolo se le asignan representaciones a los recursos que expone REST. Cuando hablamos de REST, hay que referirnos a quien propuso, a Fiedling, quien propuso este estilo de arquitectura, y que redactó que para que una arquitectura sea REST, se deben cumplir unos constraints o restricciones de arquitectura. Obviamente, una arquitectura, como siempre, son los elementos de un sistema, la relación entre esos elementos y la relación con el ecosistema. Mm, pero en esas tanto relaciones como en cuáles son los elementos, efectivamente REST plantea que para poder ser REST y no simplemente usar HTTP para transferir eh, mensajes, se deben adoptar estos, estos principios. Cliente-servidor, interfaz uniforme, sin estado, cacheable y por capas. Cliente-servidor, claro, hay dos actores fundamentales dentro de redes. Siempre hay un consumidor, un cliente, alguien que lanza la invocación. eh, entonces no se sorprenda si les preguntan, bueno, ¿qué es un cliente en REST? Porque evidentemente es uno de los actores fundamentales. Eh, ¿Qué es el cliente? No, a diferencia de lo que tradicionalmente utilizamos en el mundo página web, en donde el cliente es en esencia o por autonomacia el navegador, el browser, aquí es cualquier elemento que pueda lograr hacer una invocación usando HTTP, que es un protocolo bastante simple, hacia los recursos que expone em, la solución REST. Un cliente envía un request hacia el servidor, un request HTTP,
y el servidor ejecuta el efecto real y entrega una respuesta, eh, al menos en el estatus de la respuesta. No necesariamente tiene un body, pero sí siempre tiene que haber una respuesta, eh, con estatus, con headers y eventualmente un contenido, un body, un cuerpo. Cuanto menos conoce el cliente sobre el servidor y viceversa, más desacoplada es la interacción. Luego, no hay necesidad de que sean lenguajes específicos de programación o mecanismos diferentes, especiales para la comunicación. No tenemos estado, es un tema fundamental e importante del estilo de arquitectura. Em, Se usa caché porque son recursos distribuidos que realmente eh, deben mantenerse durante un tiempo, y el saber si la representación del recurso sigue siendo válida o no, se pueden utilizar diferentes mecanismos. O uno simple, de darle un tiempo y decir, este recurso no va a cambiar en 5 minutos, en donde se utilizan los encabezados de cache control y temas por el estilo. Em, Donde el caché es más probabilístico, en el sentido de que pues supongo que no ha cambiado, pero la probabilidad de que cambie en 5 minutos es baja. Por lo tanto voy a mantener durante ese tiempo el mismo valor. O una forma más evolucionada es identificando el recurso con alguna función hash que nos identifique el mensaje que representa el recurso, o sea, la respuesta, y darle a ese mensaje un código de autenticación, eh, no necesariamente criptográfico, pero sí que nos permita saber que el elemento, la entidad, no ha cambiado. Para eso se usa Entity Tag, que es un mecanismo para saber, para no necesitar recibir todo un documento, un mensaje, y simplemente saber, yo ya tengo el mensaje versión ITAG, un código, y puedo preguntarle otra vez al servicio REST, sabiendo que yo tengo este ITAG, ¿ha cambiado el servicio? Vuelvo a hacer la consulta y efectivamente me puede responder no. Lo que usted tiene en caché es válido, o me puede decir no, hay que refrescar. Eh, Sistema por capas, o, o- o layers, con una separación de responsabilidades en cada capa. Cada capa se encarga de una función específica y se comunica con la capa inmediatamente, o superior o inferior, sin permitir invocaciones de la capa 1 a la capa n directamente, sino que se pasen por las diferentes capas, resolviendo en cada capa un aspecto diferente. Eso crea orden. Pero dejé para último el elemento o el constraint o principio más importante de REST, lo que hace que algo sea realmente REST y lo podamos llamar RESTful, como a veces se utiliza. Eh, en REST, una interfaz uniforme se refiere al conjunto de restricciones que se deben seguir para diseñar los recursos y las interacciones entre ellos. Estas restricciones se utilizan para lograr interoperabilidad entre los sistemas y mejorar la escalabilidad y la simplicidad de la arquitectura. Este aspecto de interfaz uniforme, a su vez, se divide en varios aspectos, en varios temas o principios, subprincipios. La identificación de los recursos, o sea, ¿qué expone REST? Él no lo llama servicio, lo llama recurso. Eh, Porque un servicio REST puede tener varios recursos. Y luego, pues la unidad de servicio es la granularidad del servicio REST, puede incluir varios recursos. Y cada recurso tiene sus operaciones. Eh, Ahora, ¿cómo hacemos la identificación de los recursos? Lo que plantea REST es que la identificación de los recursos está en el request. Sí, perfecto. La forma tradicional de adoptar eso es que la identificación de los recursos está en el path, en, en, el, en, en- en la parte que indica
cuál es el elemento que queremos obtener de quien expone HTTP. Por lo tanto, en redes hay una identificación de qué me representa el URL, realmente me representa el recurso. A diferencia de otros estilos donde el URL es simplemente una dirección o un port type o una forma una puerta de entrada, pero realmente el recurso podría ser referenciado por el contenido del mensaje que estoy enviando. Eh, en REST no, en REST la identificación del recurso está en el path tradicionalmente. Tenemos representación de los recursos a través de los diferentes aspectos del protocolo. Tenemos manipulación de los recursos utilizando los métodos que define HTTP. Y como lo dice acá, la manipulación de los recursos se hace a través de las representaciones. Esto significa que la información y los datos relacionados con el recurso deben ser enviados y recibidos en un formato estándar, JSON o XML, y que la manipulación de esos recursos se debe hacer mediante la representación de los mismos. El protocolo proporciona un conjunto de métodos y encabezados estandarizados que permiten la manipulación de los recursos a través de las representaciones y proporciona un conjunto de acciones bien definidas. Por ejemplo, si estamos en REST y queremos crear un recurso, es claro que el método para eso es el método POST. Si vamos a consultar, no es método POST, a menos de que interpretemos que estamos creando una entidad de consulta que la vamos a eventualmente reutilizar. Em, pero, pero cada uno de las operaciones o métodos que tiene HTTP son parte de ese aspecto de que la manipulación de los recursos se hace a través de las representaciones. Igual también los headers tienen una interpretación clara. El content type indica cómo, cómo está representado, cuál es la sintaxis del recurso, de la representación del recurso que yo le estoy dando. El accept que yo mando en un header indica qué tipo de respuesta voy a esperar. Bueno, en mensajes autodescriptivos, el tercer principio de la interfaz uniforme en redes requiere que los mensajes intercambiados entre el cliente y el servidor sean autodescriptivos, es decir, mensajes que incluyan suficiente información para que el receptor pueda interpretar el mensaje sin tener que recurrir a fuerzas externas, evitando eh, mensajerías que no pueden deducirse. Enviar un, un CSV sin cabeceras, en donde hay valores separados por coma, o una trama en donde no tengo claridad dónde empieza un elemento y dónde empieza otro, o un binario que no entiendo muy bien qué formato tiene. No son formas tradicionales de, de trabajar los mensajes que deberían ser autodescriptivos. Aclarando que si yo en el content type dije esto que estoy enviando es un PNG, pues no hay mucho más que decir, es un PNG y es autodescriptivo porque ya hay el formato en sí ya transmite cuáles son las partes internas que tiene. Pero cuando estamos en mensajes que se asocian a la representación del recurso, debemos utilizar mensajerías estilo JSON o estilo XML o estilo Abro o estilo protobuffer que tengan una claridad de cómo, de su sintaxis y cómo se interpreta. Y sin necesidad de más información, yo pueda leerla y saber qué me están enviando y yo qué estoy enviando también, porque realmente es tanto para el cliente como para el servidor, la responsabilidad de mandar mensajes autodescriptivos es válida. Eso se aplica no solamente ya adopté JSON, entonces por lo tanto es mágicamente autodescriptivo. No, porque uno puede hacer un JSON en donde mande campos con unos nombres de valor de llave
que no explica nada y que simplemente yo cogí una tabla con columnas que tenían una convención de nombramiento eh, no humana y simplemente la expongo y tengo un campo que se llama el F427. Eso definitivamente no es REST, no sigue el lineamiento de arquitectura de mensajes autodescriptivos. Em, Tradicionalmente, una organización que desee o que se plantee em, utilizar JSON como mecanismo de descripción de la mensajería puede entender que JSON es muy amplio y que necesito alguna forma de concretar mejor el JSON para servicios REST o para APIs. Un ejemplo de eso es una mensajería JSON, pero ya específicamente orientada para construcción de APIs. Em, Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Algunos de nuestros clientes, o casi todos nuestros clientes, adoptan variaciones de este JSON API, en donde si se ve el documento, vemos una sección de links, una sección de data, eh, eventualmente otras secciones como esta, e inclusive podríamos continuar y ver otros ejemplos como cuando hay un error, cómo se representa un error, cuando hay paginaciones, cómo se representan las páginas, cómo enviar metadata de la información. Luego, no es anormal que no solamente diga JSON es suficiente, al contrario, lo normal es que si alguien se toma en serio el REST, diga necesito un orden de la mensajería y adoptar mensajerías tipo JSON API como la que estamos viendo, organizan o ayudan a estructurar em, que efectivamente la mensajería sea autodescribible. Em, Cuarto, hipermedia como el motor de la aplicación o del estado de la aplicación, crearía yo, más que de la aplicación. ¿Qué es hipermedia? Hipermedia pues es un concepto que ya conocemos y que en todas las páginas HTML conocemos que existe, y es que una página, o sea, una respuesta que vino a través de HTTP no es completa. Yo no hago Wikipedia en una única página. Hago pequeñas páginas y cada página está conectada con otra página, y eso lo hacemos a través de hipertexto. Em, lo mismo se adopta dentro de REST. Un ejemplo de eso es lo que estábamos viendo acá. Yo tengo una respuesta a una invocación deme la lista de artículos, em, y él me describe efectivamente la respuesta, pero me da links a otros elementos que en este caso son las siguientes páginas. Entonces yo puedo decir, bueno, la primera página es esta, la siguiente página es esta, la última página es esta. Luego, igual que en HTML, que tengo links, los servicios REST o los JSON de REST deberían tener también links y me deberían poder hacer referencia a cómo me puedo mover dentro del mensaje. Eso es una diferencia grande que hay en JSON, que es más amistoso con el esquema de links, que XML, en donde realmente yo estaba pensando enviar toda la estructura y toda la entidad, y cuando hay elementos dentro de elementos, se supone que se envían todos, mientras que en JSON es más sensato. Si hay un elemento dentro del elemento, se manda una referencia al elemento para poder ser navegado en la medida en que se necesite. Bueno, protocolo HT, como les decía hace un segundo,
¿En qué nos basamos? En un protocolo. El único protocolo que hay en redes es HTTP. Hay actualmente dos protocolos aceptables y uno que se está madurando. Eh, Utilizamos HTTP 1.1, HTTP 2 y está madurándose HTTP 3. Em, sin, semánticamente, es decir, interpretación para lo que nos interesa a nosotros, de los conceptos de representaciones, métodos, verbos, realmente la definición de HTTP1 se mantiene en la de HTTP2. HTTP2 introdujo unos cambios muy importantes en la forma de transporte, en, el mecanismo de, de envío de los headers. El transporte es multiplexado en HTTP2. Los headers están en formato binario, no están en texto. Hay muchos cambios, pero son cambios internos, estructurales. Y HTTP3 tiene inclusive aún más cambios de esa parte, en donde permiten utilizar UDP como protocolo de transporte y utilizar QUIC, que es no el TCP tradicional de HTTP 1.1. Luego son cambios muy importantes, muy valiosos, orientados a lograr mejores desempeños y a evitar ciertos cuellos de botella que tenía el protocolo HTTP 1.1. Pero desde el punto de vista de semántica, de qué propone como aspectos de representación, eh, REST sigue estando en HTTP1 y en HTTP 2 y 3 adoptan lo mismo. Una comunicación HTTP, la recuerdo porque estoy convencido de que todos ustedes lo conocen, tiene un cliente, un servidor, me disculpan el dibujo, aquí dice web, realmente aquí sería REST Client y REST Server. Pero quedémonos con que es una invocación HTTP. El cliente eh, crea un request. Ese request tiene estas partes, que es lo tradicional. Eh, Primero el método, un espacio, el path, que en este caso es el mínimo path que puede haber, que es simplemente slash, pero normalmente ahí va a estar el nombre del recurso que yo quiero utilizar, el protocolo y la versión, eh, un baje de línea, el conjunto de los headers que son parámetros valor, llave valor, perdón, llave valor, el nombre de la llave, el valor de la llave y así cuantos se necesiten. Obligatorios, sí, algunos como host, eh, pero muchos son variables y son opcionales. Y al final del conjunto de los headers, para algunos métodos, se espera un body. Esa es la, la trama que se envía eh, por el protocolo de transporte, que en el caso de HTTP1, pues simplemente abra un socket en el puerto 80 o 443. Si es 443 hay un handshake previo para compartir la llave cifrada y todo el tráfico se envía cifrado. Todo el tráfico, desde la G de GET hasta el último contenido. En HTTP, obviamente, este se entiende como, este es el request. El request no es solamente la primera línea, el request es todo. Eh, y desde el punto de vista lógico, es un bloque que se envía ya sea eh, en claro, cuando se usa HTTP, o cifrado HTTPS. En ese sentido, es tan asegurado cuando activo HTTPS el saber el método, no sabemos el método, el saber el path, no podemos leer el path, como el contenido, está en la misma bolsa, está cifrado todo continuamente. Pensar que es más seguro enviar un dato en los headers que en el path
es una ingenuidad, porque aquí no estamos usando browser, estamos usando un cliente REST hablando con un servidor REST. Pues van juntos, es una misma bolsa, no tiene ninguna diferencia, eh, tanto el body, los headers y la primera línea. La respuesta que se da después desde que el servidor REST opera, eh, da una respuesta que arranca también con la primera línea que indica la versión de HTTP con la que estoy respondiendo, un espacio, un código numérico de 3 dígitos, que es el status, un espacio y una descripción textual que solamente representa para un humano lo que significa el status response. No es muy relevante y casi nadie le interesa mucho ese mensaje, porque lo tradicional es que uno tiene la información suficiente en el código, en este caso un 200. Nuevamente los headers, llave valor, cuantos sean necesarios. Otra vez, eh, eh, después de terminar los headers, el body, no lo había mencionado, pero los headers simplemente separan del body dando doble enter. Eh, Listo. El body no es obligatorio, igual que en el request, en ciertos status, por ejemplo, ya se sabe que envío un status que indica no tengo body. Em, bueno, esto es una sesión HTTP, y es lo que está escrito acá. Em, Preguntas o comentarios. Pues, se hace una reunión, una alineación técnica y alguien comenta que en el protocolo los métodos como get, post, put se envían como headers. Ustedes están en desacuerdo y plantea una explicación diferente. Eh, Les dejo como para que ustedes respondan eso. Una persona en su sala necesita una explicación de cuál es el componente de la comunicación HTTP en la que se envían metadatos usando mapa, es decir, llave de valor. También yo creo que queda claro. Métodos o verbos. Los métodos en HTTP son get, post, put, delete, head, option, patch, connect y trace. Esos son. Se utilizan para definir diferentes acciones que los clientes pueden realizar con los recursos. Cada método tiene una semántica específica, y lo que vamos a ver a continuación es las diferencias y el entendimiento. Hay algunos que son muy conocidos: get es consulta, post es creación, put y patch son modificaciones, delete indica eliminación, head es más o menos lo mismo que un get, pero en donde no necesito el body, sino solamente los headers. Option indica cuáles de estos métodos están activos. Connect es abrir una conexión, pero no hacer todavía nada. Y trace, una solicitud de hoja. Em, Comentario. Alguien dice: externo a la célula proponen que no se deberían usar invocaciones get para consultas porque según el método get es menos seguro. No tiene ningún sustento en la realidad eso. Get son 3 letras, post son 4 letras. No modifica para nada una palabra el que una cosa sea más segura o insegura. Eh, no tiene ningún sentido. Que en el get sea tradicional en los browsers, que yo mando los parámetros del get en interrogante y se ven en un browser así. Sí, pero es que no es que estemos usando browser, para empezar. Eh, y es que lo puede hacer Bookmark. Pues, pues sí, es que pues, no estamos usando browser. Pero además es que si es fácil de obtener lo que vemos acá en un get, es fácil obtener el contenido en el post. Está ahí 2 líneas después. Entonces, es tan seguro uno como el otro. Si yo puedo ver la información del pad o del query pad, de los queries, de los parámetros query que se mandan arriba o en o pad, pues puedo leer lo otro. No hay ninguna diferencia técnica. Las representaciones asociadas a los métodos o verbos de HTTP son las acciones que se pueden ejecutar sobre el recurso.
Algunas acciones no cambian el estado del recurso y por lo tanto se pueden denominar métodos seguros. Esto lo preguntan tradicionalmente. ¿Cuáles son los métodos seguros? Los que no cambian estado. Eh, Pueden ser invocadas varias veces y el estado del recurso se mantiene igual porque no hay cambio. Saber si un método es seguro permite reintentar las invocaciones sin peligro de pensar que puede generar cambios. Una consulta. La envío, no obtuve respuesta, no hay ningún problema de volverla a enviar para obtener la respuesta. Eh, Otros métodos son idempotentes. En este caso, el método puede ser ejecutado múltiples veces sin causar cambios adicionales al estado del servidor más allá del efecto producido por la primera ejecución. Por ejemplo, yo digo, elimino un elemento, el elemento 7 del recurso /7. Si de pronto tengo un reporte, no obtuve la falla, tuve un timeout o cualquier cosa, ¿puedo volver a mandar elimine el 7? Sí, porque es idempotente. Yo puedo enviar n mil veces y claramente el estado eh, en algún momento cambió cuando se recibió la primera vez. Pero también me permite utilizar reintentos, porque pues es un estado que ya es conocido, o sea, es indepotente en el sentido de que no hay ningún problema de enviarlo varias veces. En cambio, eh, un método que no es seguro ni idempotente, por cada invocación genera un estado nuevo. Por ejemplo, el post. Si hago 3 invocaciones a post, se crearon 3 elementos. Aquí hay una tabla, get es seguro e indepotente. Head es seguro e indepotente. Post no es ni seguro ni indepotente, cambia el estado. Put no es seguro porque cambia de estado, pero sí es idempotente. Es decir, yo hago una modificación, mi apellido no es Valenciaga, sino Valencia. Listo, entonces lo puedo mandar una vez, no sé si quedó, lo puedo mandar otra vez, no sé si quedó, lo puedo mandar una tercera vez, o las que sea. Yo estoy tranquilo que cuando alguna vez se ejecute, ya quedó que mi apellido es Valencia y efectivamente no hay ningún problema de volverlo a enviar varias veces. No tiene por qué salirle un error. A diferencia, aprovecho el patch. El patch es para cosas que son incrementales. Por ejemplo, yo estoy definiendo mi teléfono es 315 tal, 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 mando un patch. No sé si se ejecutó, vuelvo a mandar el patch, es otro teléfono. Luego, si lo mando 5 veces, son 5 teléfonos. Y si lo mando 5 veces con el mismo valor, pues quedaron 5 veces el mismo valor. O sea, está más asociado a elementos que son colecciones dentro del recurso. Delete también es idempotente, pero no es seguro. Si les preguntan a ustedes, ¿cuáles son los métodos idempotentes? Tradicionalmente se están refiriendo a los que son exclusivamente idempotentes. O sea, estos son los dos que son solamente idempotentes. Connect es, es un tema de conexión, realmente es un túnel. No sabemos qué va a venir por ahí, por el connect. Luego, pues realmente no se puede decir que ni es seguro ni es idempotente, porque es que no sabemos ni siquiera qué es lo que va a fluir ahí. Es un tema más de conectividad. Bueno. Opciones, en cambio, es como había dicho, saber cuáles son los métodos que yo tengo disponibles, tanto es seguro como idempotente. Y el trace es para saber si las cosas funcionan y efectivamente lograr una invocación que no genere cambios de estado tradicionalmente. Entonces se utiliza para evaluaciones de bug, más o menos, más de trace, más de liveness, de que está arriba un servicio. Listo. ¿Cuáles son los dos indepotentes no seguros? Listo. URLs y paths. Como se mencionó anteriormente, la identificación del recurso se asocia al path, que junto con el protocolo, el nombre del servidor que expone el servicio y el path componen el identificador, que al mismo tiempo es URI y de identificador y L de localizador. Es URI y URL, son las dos cosas. La identificación del recurso está entonces asociada a cómo se describe el path. Esto ya lo habíamos dicho.
Un tipo de diseño de servicios redes puede seguir un modelo en donde el recurso se identifica o se referencia de forma jerárquica siguiendo una estructura de colecciones. Em, Colecciones, subcolecciones. Luego, en redes no es que haya espacios de nombre, hay una estructura jerárquica, donde hablo de o un dominio de negocio, después un área de negocio, después un dominio de servicio, después el servicio, después el recurso, después el subrecurso. Eh, es normal en redes que se utilice ese esquema. Por ejemplo, aquí vemos en una máquina, en un proveedor que se llama ciudades.com, tenemos países. Dentro de este, un país que es Colombia. ¿Sí? Eh, y esto normalmente lo llamamos colección. Si solamente mandamos hasta countries, estamos enviando la solicitud de todos los países. Cuando especificamos un país, ya lo identificamos. Tradicionalmente este es en plural. Em, Todos esos lineamientos que estoy redactando no son obligatorios de redes, los debe definir cada organización. En nuestros clientes se utiliza el que es en plural, el identificador no necesariamente ser un número, como en este caso CO es Colombia, pues es el ISO de Colombia. Después viene cities, que es una subcolección dentro de la colección countries. Eh, y después viene Bogotá, que es la identificación de, de dentro. Esta es colección. Una capa. Entonces tenemos colección, identificador dentro de la colección, subcolección, identificador dentro de la subcolección. Y quitemos el punto para que no se confunda con que eso tenía. Muy bien. Eh, Esto es lo que estaba yo describiendo. Eh, entonces, la semántica tradicional de una invocación res es si es la nombre de colección, es el listado de países, es un ejemplo, es listado de entidades, donde el request, como es un get, en este caso el request no está enviando nada más que el path, por lo tanto no hay request, o no hay body de request, mientras que en el body de la respuesta sí es la lista de entidades llamado país. Un get con interrogante eh, es request de tipo query, en donde esto sirve como filtro. Y la respuesta en general es una lista de países, no un único país. Cuando en cambio utilizamos eh, get con colección, identificador de colección, solamente debe haber un país, porque es por llave única, llamémoslo así. Cuando creamos un país, utilizamos el post, no necesitamos obviamente mandarle el código porque no estamos creando, entonces si estamos creando, no sé, un país nuevo, eh, simplemente le mandamos los datos en el body es tipo país, y él me va a devolver eh, seguramente un link dentro del mensaje que nos envía en donde está este URL que se puede utilizar para obtener. Creación de un país. Bueno, este es modificación de algo en el país. ¿Sí? Entonces ahí estoy mandando el body con la entidad país. Esto no es creación, esto es modificación. Eh, Tanto el put como el push, modificaciones. Como les había comentado, el put eh, con un atributo que se modifica y este es con un atributo que se adiciona. Eliminación, delete, creación de una ciudad, eh, consulta de una ciudad en un país, listo. Yo creo que ya queda claro. Los headers de HTTP, aquí hay otro ejemplo de get orders, post orders con payload, post orders 8 con payload. Entonces aquí está creando otro elemento. Entonces aquí hay diferentes formas de representación. Endpoints tipo colección, que fue la que yo expliqué más
concreto, endpoints tipo singleton o endpoints también singleton, como lo están viendo acá. Headers. Hay algunos headers que son muy importantes y valiosos: el content type, el accept authorization, que es el que utilizamos para enviar los tokens tradicionalmente con el bearer, porque hay diferentes tipos de autorización. Está el más simple, el basic, que es llave, dos puntos, valor, pues en base 64. Pues, y el bearer, que se usa mucho. Hay otros, pero no importa. El control de caché puede indicar control de caché estático, es decir, solo por tiempos, máxima edad, o no, definitivamente no me haga caché. Es normal que, por ejemplo, este lo pregunten. ¿Sí? No caché es no lo caché y este es no lo almacene. Son conceptos relativamente parecidos, pero a veces obliga que uno, si quiere no cachear, a veces manda las dos, no cachear y más el cero, listo. Un caché más avanzado es el de ITAG, el basado en ITAG, en donde yo mando el código, por ejemplo el 0815, es el número asociado al recurso que yo obtuve en cualquier instante. Cada una de mis invocaciones subsiguientes, por ejemplo un saldo, van a enviar el, el ITAG. Si el ITAG es el mismo que yo ya tengo, no me vuelven a mandar el tráfico, para que usted ni siquiera gaste energía en el frontend repintando la, el cambio de consulta, porque pues no hay nuevos datos del saldo, por ejemplo. Location, user agent, indicando cuál es la infraestructura que está haciendo la invocación. ¿Cuál header controla de forma simple que no se almacene el caché? Usted propone utilizar caché control, pero ¿cuál valor propone? Entonces, pues sí, ahí está. Maxation 0, no caché, no store, listo. Estatus de respuesta. Los estatus de respuesta son los 100 informativas, los 200 exitosas, 300 redirecciones, 400 error en el request, 500 errores en el servidor y por lo tanto en las respuestas se representan. 200, algunos de los 200 más famosos son esos. ¿Sí? Aceptado 202, muy normal que no tenga contenido porque simplemente acepto, pero no he procesado nada, no puedo dar una respuesta. 201, típico para el post, cuando ya creo el elemento. Si no pude crearlo, simplemente lo recogí y no lo he podido procesar todavía, pero doy una respuesta ya para no hacer esperar al usuario, al consumidor. Puedo mandar un 202. 204, cuando no tengo contenido. 206, contenido parcial, porque me piden una lista completa, digamos, todos los países, y encuentro que no lo, pues yo como proveedor de REST digo, no le voy a mandar todo, solo le mando estos 5, entonces le mando un 206, no es un 200, porque pues faltan todavía contenido. O sea, es mentira si yo digo que estos 5 son la respuesta completa. Errores 400, bad requests. De alguna forma, cuando uno es programador de REST, uno evita a toda costa los 00, porque es el más genérico. Es el alias que cuando uno no sabe qué poner específico. Luego, uno debe asociarse a lo que uno entiende. Por ejemplo, si el método no se puede invocar, método no disponible. O que hay un timeout en el request. El request no mandó todo completo en el tiempo. Listo. Ahí hay varios. No recuerdo que pregunten así específicamente algunos, pero sí es bueno 403, recordarlos. 413, payload demasiado largo. Precondición requerida 428. 429, demasiadas invocaciones. Este sí es muy famoso, que es el control de carga que se hace tradicionalmente en el componente de API Gateway. Elementos de respuesta HTTP.
Bueno, vuelvo a repetir más o menos lo mismo. CORS, recordar que CORS es un mecanismo de protección eh, para evitar que desde una invocación, desde un cliente que está invocando un dominio y que es el dominio el que le entregó la aplicación, por ejemplo, una aplicación Angular, pueda hacer invocaciones a otro dominio diferente a ese. Entonces, esas invocaciones de dominio cruzado se tienen que, se restringen dentro de ciertos clientes. Es decir, no se pueden hacer a menos de que uno le levante la condición o defina la política utilizando CORS. Eh, autorizaciones y autenticaciones o AU2 como mecanismo que utilizamos para manejar tokens que se evalúan con Authorization Bearer. Y OAuth2 es todo el flujo necesario para obtener esos tokens. JWT es una forma de utilizar tokens que pueden enviarnos información, incluyendo un token de autenticación, podría ser. Y OpenID Connect es un framework basado en OAuth2 para conocer la información del usuario que hace la invocación. HTTP 2 y 3, ya lo expliqué. Implementación REST. Tenemos varias implementaciones. Normalmente son frameworks. Por ejemplo, Spring Framework tiene dos implementaciones, Spring MVC y Spring Webflux. Esto es para proveer, para exponer. Aparte de Spring, que es producto de una empresa específica, Pivotal, cuyo dueño es VMware, está el estándar abierto, el estándar que adoptan todos los que no son Spring. Esto, pero hacen relativamente lo mismo. Ahora, desde el punto de vista del cliente, es válido entender que este cliente, que es estándar, tiene un cliente REST. Ahora, si estamos en el mundo Spring Boot, a veces pueden preguntar en Spring Boot qué se usa como cliente. Antes, hace muchos años, se utilizaba REST Template. ¿Y cómo se hacía una invocación? Por ejemplo, REST Template post for object. Aquí estoy diciendo que puedo hacer un post. REST Template get for object. Estoy haciendo un get. Head for object. Esto a veces lo preguntaba. O algunas cosas parecidas a esto les preguntan. REST Template les soplo porque es innecesario que ustedes sepan de REST Template. REST Template está muerto y enterrado y es un zombie caminando. ¿No? Ustedes nunca van a programar en REST Template. ¿Por qué? Porque ustedes van a programar en el 2023 futuro, 2023-2024. Esa clase no se tiene que usar, no se puede usar, olvídense de la existencia de eso. Por eso me doy el lujo de soplarles que pueden preguntar una cosa inútil porque ustedes no tienen por qué saber esto. En cambio, sí deben saber de WebClient. WebClient es el cliente que actualmente utiliza Spring Boot para hacer invocaciones REST. Ahora, si estamos en el mundo libre, no asociado a Pivotal, sino que es el mundo Java convencional, hay muchas formas de hacerlo con diferentes clientes. Famosos, claro, hay algunos como Netty que son muy famosos, que son frameworks de HTTP poderosísimos. Obviamente estos no se usan porque son de la época de HTTP 1 y no permiten ni HTTP 2 ni HTTP 3. Era de una época en donde muchos de los temas de bloqueo era lo normal y efectivamente eso, olvídense de la existencia de esto. Muchas gracias, esto era lo que queríamos comentar.